El grito de mi madre rasgó el aire como un toro enfurecido en las calles de Pamplona: «Eres una vergüenza, Julia. Después de todo lo que sacrificamos por ti». Mis manos temblaban mientras sostenía la carta arrugada, las palabras de Gabriela quemándome la piel como el sol de julio. En ese instante el mundo se derrumbó y yo, la hija mayor que había cargado con 6 hermanos en la espalda, me convertí en la villana de mi propia familia. Me llamo Julia, y esta es mi historia, tejida en las sombras de las murallas medievales de Pamplona, donde el eco de los Sanfermines aún resuena en mis huesos. Nací en una casa humilde en el barrio de San Nicolás, rodeada de los aromas a pan recién horneado y el humo de las chimeneas que calentaban nuestras noches frías de invierno. Mis padres, Miguel y Carmen, eran trabajadores incansables, él en la fábrica de Renault, ella limpiando casas en el centro para las familias adineradas que veraneaban en la ciudad. Con 6 hijos más después de mí, 4 hermanos y 2 hermanas, el dinero era un fantasma que se escurría entre los dedos, y yo, a los 12 años, ya era la madre sustituta que nadie pidió. Recuerdo las mañanas cuando el sol apenas despuntaba sobre la catedral de Santa María. Mamá me despertaba con un beso apresurado en la frente: «Julia, cuida de ellos, hija. Volveré al atardecer». Y yo, con mi delantal raído heredado de ella, preparaba el desayuno: pan con tomate y aceite de oliva, el único lujo que podíamos permitirnos. Mis hermanos menores, Pedro, el mayor de ellos con solo 8 años entonces, corrían por la cocina como toros enloquecidos, exigiendo leche que no teníamos. «Julia, haz que paren», gritaba mi hermana pequeña, Ana, mientras intentaba vestirse para la escuela. Yo los calmaba con cuentos inventados sobre los encierros, sobre cómo un día seríamos libres como los corredores que desafiaban a la muerte en las calles. Pero la libertad era un sueño lejano. Papá llegaba exhausto con las manos ennegrecidas por el aceite de los motores y se derrumbaba en la silla sin decir palabra. «Eres nuestra salvación, Julia», murmuraba a veces, mientras yo le servía un plato de sopa de verduras marchitas. Salvación. Esa palabra me pesaba como una cruz de Semana Santa. A los 14 dejé la escuela para trabajar en una panadería cercana, amasando dough hasta que mis dedos sangraban. El dinero iba directo a la casa: uniformes para los niños, libros para Pedro que soñaba con ser ingeniero, y las deudas que se acumulaban como las nubes sobre el monte Ezcabarte. Mis sueños, esos susurros nocturnos sobre viajar a Madrid o escribir poesía como Lorca, se ahogaron en el fregadero, lavando platos hasta la medianoche. La familia creció como una enredadera salvaje. Llegó Luis el quinto con sus llantos que perforaban las paredes, luego María, que nació en una noche de tormenta donde el viento aullaba como un lobo en las sierras. Yo era la niñera, la cocinera, la maestra improvisada que les enseñaba a leer con periódicos viejos. En las fiestas de San Fermín, mientras Pamplona estallaba en rojo y blanco, yo vigilaba a los pequeños entre la multitud, evitando que se perdieran en el caos de los bares y las vaquillas. «Mira, Julia, los toros», exclamaba Tomás el más travieso, tirando de mi mano. Y yo sonreía, fingiendo alegría, mientras mi corazón latía al ritmo de una soledad que nadie notaba. A los 18, cuando los demás empezaban a soñar con novios y bailes en la plaza del castillo, yo era una sombra en mi propia vida. Había rechazado a un chico del barrio, Javier, que me cortejaba con flores silvestres del río Arga. «No soy para ti», le dije, y en el fondo sabía por qué. Sus besos imaginados me dejaban fría, como el agua del Ebro en invierno. Pero no lo entendía aún. No hasta que la conocí. Gabriela apareció como un rayo en una tarde de otoño, en la librería vieja de la calle San Gregorio. Yo había escapado allí con €1 ahorrado para comprar un libro usado, algo de Unamuno, para recordarme que existía más allá de las ollas y los pañales. Ella estaba detrás del mostrador con el pelo negro cayendo como una cascada sobre sus hombros morenos, ojos oscuros que brillaban como las aceitunas de Navarra. Tenía 22, estudiaba literatura en la Universidad de Zaragoza, pero volvía a Pamplona los fines de semana para ayudar a su tía, la dueña de la librería. «¿Buscas algo especial?», me preguntó con una sonrisa que iluminó el polvo flotante en el aire. Su voz era suave como el rumor de las hojas en el parque de la Taconera. Le hablé de Unamuno tartamudeando, y ella rió sacando un volumen manoseado de Niebla. «Este te cambiará», dijo rozando mis dedos al pasármelo. Ese roce fue eléctrico, un fuego que se encendió en mi pecho y no se apagó. Nos vimos de nuevo una semana después. Yo mentí a casa diciendo que iba a la compra,
pero en realidad caminaba hasta la librería con el corazón en la garganta. Hablamos horas, de los versos de Machado, de las procesiones de la Virgen de Roncesvalles, de cómo Pamplona ahogaba a las mujeres como nosotras en tradiciones que pesaban como yugos. Gabriela era libre, o eso parecía, huérfana de madre, criada por un padre pescador en el Bidasoa que la dejaba volar. Quiero escribir mi propia historia, me confesó una noche sentadas en un banco del río con el agua murmurando secretos. Yo asentí, pero no dije nada de la mía, atada como estaba a 6 anclas. El amor creció despacio como la vid en las colinas de La Rioja. Paseos robados por el casco antiguo donde las fachadas renacentistas guardaban nuestros susurros. Un beso robado en la sombra de la catedral, sus labios suaves contra los míos, probando a sal y a jazmín. Eres hermosa, Julia, murmuraba ella, y por primera vez, me sentía vista, no como la sirvienta de la familia, sino como una mujer. Pero el secreto nos devoraba. Yo llegaba a casa con excusas, fui a ver a una amiga de la panadería, mientras mis hermanos devoraban la cena que yo había dejado preparada. Mamá me miraba con ojos cansados, ¿todo bien, hija? Sí, mamá mentía con el sabor de Gabriela aún en la boca. Los meses se convirtieron en un baile peligroso. Gabriela me escribía cartas escondidas en los libros que me prestaba, te extraño como el mar extraña a la luna. Yo las guardaba bajo el colchón, leyéndolas a medianoche cuando los ronquidos de mis hermanos llenaban la habitación compartida. Pero las grietas empezaron a aparecer. Pedro, ahora en la universidad gracias a mi sacrificio, notó mis ausencias. Julia, estás rara. Es un hombre. Reí, nerviosa. No es eso. Pero el miedo crecía, un nudo en el estómago como antes de un encierro. Entonces llegó el invierno de 2018 y con él, la tormenta. Mamá encontró una de las cartas mientras lavaba las sábanas. La casa era un hervidero, ollas hirviendo, niños gritando, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Julia, bramó ella desde mi habitación, blandiendo el papel como una espada. Corrí y allí estaba, con los ojos rojos de rabia y traición. ¿Qué es esto? Una mujer. Dios mío, qué vergüenza. Papá entró, aún con el mono de trabajo sucio. Los hermanos se asomaron, curiosos como cuervos. Explica, exigió él, su voz grave como el tañido de las campanas de San Fermín. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron. Es Gabriela. La quiero. Es amor, no pecado. La risa de mamá fue amarga, como vinagre en una herida. Amor. Tú que nos salvaste, que criaste a tus hermanos mientras nosotros sudábamos por pan. Y ahora esto. ¿Cómo pudiste? Nos has traicionado a todos. El mundo se volvió un torbellino. Pedro me miró con asco, por ti pude estudiar, Julia. ¿Y así pagas? Ana, la pequeña, lloraba confundida. Solo Luis, el callado, me apretó la mano en secreto. Pero el dolor era un río desbordado. Me acusaron de egoísta, de haber fingido mi devoción familiar para ocultar esa aberración. La culpa es tuya, gritó papá. Te dimos todo, y mírate. Como si mi amor por Gabriela fuera una daga que yo misma había clavado en sus corazones. Huí esa noche con una mochila y el corazón hecho trizas. Corrí a casa de Gabriela, en las afueras donde el viento del norte azotaba los campos. Ella me abrió la puerta, pálida como la nieve de los Pirineos. Julia, ¿qué ha pasado? Le conté todo, sollozando en sus brazos. Me odian. Dicen que los usé, que soy un monstruo. Ella me meció susurrando, no, mi amor. Eres valiente. ¿Pero qué haremos? Decidimos esperar, escondernos en las sombras. Volví a casa al día siguiente fingiendo arrepentimiento. Perdónenme, dije con la voz quebrada. Mamá me abrazó, pero sus ojos eran fríos, olvídala, Julia. Por la familia. Y lo intenté. Meses de silencio, de miradas evasivas en la mesa del domingo, donde el cordero asado sabía a ceniza. Gabriela y yo nos veíamos en secreto, un café en un pueblo cercano, un beso en el bosque de Badostein. Pero el secreto envenenaba todo. Ella sufría, no puedo vivir así, Julia. Merecemos la luz. El conflicto estalló en la Semana Santa de 2019.
La familia planeaba la procesión, con túnicas moradas y velas temblorosas. Yo iba a cargar la imagen de la Virgen, como siempre, el peso de la tradición sobre mis hombros. Pero esa mañana, recibí un mensaje de Gabriela: ven al parque. No puedo más. Desobedecí por primera vez. Nos encontramos bajo los castaños en flor, y allí, en un arrebato de desesperación, le propuse huir. A Madrid o a Barcelona. Empecemos de nuevo. Pero el destino es cruel como un toro cornudo. Pedro nos vio. Mi hermano, el que yo había alimentado con mis sueños rotos, nos vio besándonos. Su traición fue un puñal, corrió a casa y lo contó todo, exagerando, pintándome como una seductora que corrompía a una buena chica. La familia se reunió esa noche en la sala, con crucifijos en las paredes como jueces mudos. Mamá lloraba: nos usaste, Julia. Criaste a tus hermanos para luego escupirnos en la cara. Eres lesbiana por rencor, por odiarnos. Papá golpeó la mesa: fuera de esta casa. No mancharás a los pequeños. Gabriela llegó alertada por mi llamada desesperada, y entró como un huracán. No la culpen. Julia dio todo por ustedes. ¿Y ahora la repudian por amar? El caos fue épico, gritos que retumbaban como cañonazos en San Fermín, lágrimas que mojaban el suelo de baldosas. Ana se interpuso: es mi hermana. La quiero. Pero la mayoría, Pedro, María, incluso Tomás, me miraban con horror, como si mi amor fuera una plaga. El alto trineo llegó cuando papá reveló el secreto que había guardado como un veneno. Sabes, Julia, tu madre y yo luchamos por ti desde el principio. Pero tú eras la fuerte. Y mira cómo nos pagas. No, el verdadero golpe fue de mamá, yo lo sabía, en el fondo. Tus ausencias, tus mentiras. Pero creí que era por un hombre. Dios, qué ciega estuve. Y entonces la bomba: Pedro te vio con ella hace meses y no dijo nada. Me lo confesó ayer. Nos protegió. A nosotros. La traición de Pedro me destrozó más que todo. Mi hermano, al que había defendido de los matones en la escuela, al que había pagado los libros con mis noches en vela. Me miró avergonzado: quería ahorrarte el dolor, Julia. Pero la familia primero. La familia. Esa palabra que me había atado como cadenas. Huí de nuevo, esta vez para siempre. Gabriela y yo tomamos un tren a Zaragoza esa misma noche, con el equipaje ligero y el alma pesada. En el vagón, acurrucada contra su hombro, lloré por lo perdido, no solo la casa, sino la ilusión de que mi sacrificio sería recompensado con amor incondicional. Me culpan por ser quien sollocé. Ella besó mi frente: no, amor. Te culpan por atreverse a ser libre. Pero lo somos ahora. Los meses en Zaragoza fueron un renacer lento. Alquilamos un piso diminuto cerca de la Basílica del Pilar, con vistas al Ebro que fluía como mis lágrimas. Gabriela terminó su carrera y consiguió un trabajo en una editorial. Yo, por fin, empecé a estudiar literatura a distancia, escribiendo mis poemas en las madrugadas. Llamadas esporádicas a casa. Ana me escribía cartas llenas de amor: te extraño, hermana. Mamá llora por ti. Luis visitó una vez en secreto trayendo aceitunas de Navarra y un abrazo torpe: no es justo, Julia. Pero te quiero. El clímax inesperado llegó en el verano de 2020, durante una visita sorpresa a Pamplona por el cumpleaños de Ana. Regresé sola, con el corazón en vilo, prometiendo a Gabriela que sería breve. La casa estaba igual, olores a guiso de cordero, risas de los pequeños. Pero la cena fue tensa, como una cuerda a punto de romperse. Papá comió en silencio, mamá evitó mis ojos. Entonces Pedro habló: Julia, he estado pensando. Fui un cobarde. Tú diste todo por mí, y yo te traicioné por miedo. Lágrimas en su voz por primera vez. Perdóname. Mamá se quebró entonces, un sollozo que llenó la habitación. Hija, no te culpamos por amar. Te culpamos por el miedo que nos metiste. Miedo a perderte, a que el mundo te rompiera como nos rompió a nosotros. Papá asintió, su mano rugosa sobre la mía: fuimos duros. Usamos tu fuerza sin ver tu alma. Vuelve, con ella o sin ella. Eres nuestra siempre.
No volví a vivir allí, pero el puente se tendió. Gabriela y yo regresamos juntas en Navidad, y aunque las miradas de algunos hermanos aún titubeaban, Ana nos abrazó como a heroínas. Caminamos por las calles nevadas de Pamplona, mano a mano, bajo las luces de la plaza. El perdón no borró las cicatrices, las noches de duda, los ecos de culpa, pero humanizó el dolor. Aprendí que el amor verdadero no pide sacrificios ciegos, sino alas para volar juntas. Hoy a los 28 escribo esto desde nuestro balcón en Zaragoza, con Gabriela durmiendo a mi lado. Pamplona es un capítulo, no el final. Y en cada San Fermín, cuando los cohetes estallan, siento que corro libre, no huyendo, sino hacia la luz que merecemos todas. La nieve caía en copos perezosos sobre las murallas de Pamplona, como si el cielo quisiera blanquear las manchas de mi pasado. Habían pasado 6 meses desde esa Navidad reconciliadora, pero las heridas no cicatrizaban tan fácilmente como las promesas en la mesa familiar. Gabriela y yo habíamos construido un nido frágil en Zaragoza, mañanas de café compartido con vistas al río, tardes en la universidad donde yo devoraba páginas de Goitisolo y ella corregía manuscritos con lápiz rojo. Eres mi musa, me decía, besando mis párpados, y yo creía en ello, aunque el fantasma de mi familia acechara en los bordes de mis sueños. Pero los secretos tienen raíces profundas, como los olivos centenarios en las huertas navarras. El mío salió a la luz en una carta inesperada de Luis, mi hermano callado, el que siempre había sido mi aliado silencioso. Llegó un martes de marzo, envuelta en papel reciclado con aroma a tierra húmeda. Julia, tengo que contarte algo. Sobre Pedro. No todo fue como creíste. Mi estómago se revolvió mientras leía, sentada en el tranvía que me llevaba a clase. Pedro no solo me había visto con Gabriela, había intentado chantajearla. Meses atrás, antes de su confesión en la cena de Ana, la había confrontado en la calle: aléjate de mi hermana, o le diré a toda Pamplona que eres una devoradora de almas inocentes. Gabriela, orgullosa como una leona, no me lo había dicho para no avivar el fuego. Quería protegerte, escribió ella en una nota adjunta que Luis había interceptado. La rabia me invadió como una riada de larga encrecida. Proteger. Pedro, el beneficiario de mis años robados, el que ahora estudiaba arquitectura en Bilbao gracias a becas que yo había impulsado con mis plegarias. Bajé del tranvía a mitad de camino, caminando errática por las Ramblas hasta el Pilar, donde me arrodillé en la fría piedra, no por fe, sino por necesidad de anclarme. ¿Por qué Dios?, murmuré recordando las procesiones de mi infancia, las velas que parpadeaban como mentiras piadosas. Llamé a Gabriela esa noche, mi voz un hilo tembloroso. Me mintieron todos. Otra vez. Ella llegó corriendo desde la editorial, con el abrigo salpicado de lluvia primaveral. Nos sentamos en el suelo del piso, rodeadas de libros desparramados como ruinas de Troya. No todos, amor. Luis te lo dijo porque te ama. ¿Y yo? Lo guardé porque temía perderte. Sus ojos, esos pozos de obsidiana, se llenaron de lágrimas. Pensé que si lo sabías, huirías de mí, creyendo que atraigo el caos. El conflicto se enredó en mi mente como las callejuelas del casco viejo. Amaba a Gabriela con una ferocidad que me aterrorizaba, su risa que llenaba habitaciones vacías, su forma de recitar Neruda mientras cocinaba paella con azafrán de mi tierra. Pero el amor en nuestra historia venía atado a traiciones como perlas en un collar envenenado. Decidí confrontar a Pedro. Compré un billete de tren a Bilbao sola, dejando a Gabriela con una promesa: volveré entera, o no volveré. Bilbao era un contraste brutal con Pamplona, rascacielos de Guggenheim relucientes bajo la llovizna vasca, un mundo moderno que Pedro había conquistado con mi sangre y sudor. Lo encontré en un café cerca de la universidad, con planos arquitectónicos extendidos como mapas de guerra. Su rostro, anguloso como el de papá, palideció al verme. Julia. ¿Qué haces aquí? No finjas sorpresa, dije, deslizando la carta sobre la mesa. Chantaje. ¿A ella? ¿Por qué, Pedro? Yo te di mi juventud para que tú tuvieras la tuya. Él bajó la mirada, revolviendo su café con una cuchara que tintineaba como cadenas. Miedo, hermana. Miedo a que te perdiera como perdimos a mamá en sus peores días. Tú eras la roca. Si te ibas con eso, ¿qué nos quedaba? Eso era Gabriela, reducida a un pronombre venenoso. La ira me cegó, la amo.
¿Entiendes? Amo como tú amas tus planos, como papá ama su fábrica. Y tú lo pisoteaste por la familia. La discusión escaló, voces que atraían miradas de estudiantes indiferentes. Pedro confesó más, había hablado con mamá, alimentando su culpa con medias verdades. Le dije que Gabriela te alejaba de nosotros a propósito. Una mentira profunda, nacida de su propia confusión, rumores en la universidad sobre su propia identidad, un novio secreto que negaba por vergüenza. No soy como tú, balbuceó. Pero te entiendo ahora. Perdóname, por favor. No lo perdoné esa noche. Tomé el último tren de vuelta, con el corazón un campo minado. Gabriela me esperaba en la estación, con un ramo de margaritas silvestres que olían a libertad. Dime que no lo mataste, bromeó, pero su abrazo era un bálsamo. En el taxi a casa le conté todo y por primera vez la vi romperse. Yo también tengo un secreto, Julia, susurró. Mi padre. No es pescador. Es un cura jubilado en el Bidasoa. Me crió en secreto, temiendo que mi debilidad, así me llamaba, mancillara su sotana. Por eso huyo tanto, de él, de la culpa. El entendimiento nos unió más, dos almas magulladas reconociéndose en el espejo. Pero el drama no cesaba. 2 semanas después, una llamada de casa. Mamá había enfermado, un derrame que la dejó postrada en la cama del hospital de Pamplona. Ven, hija, suplicó papá, su voz quebrada por primera vez. El dilema me partió en dos, volver, arriesgando el frágil perdón. ¿O quedarme, dejando que la culpa me devorara como un lobo? Gabriela decidió por mí con esa sabiduría suya que era como el vino de Cariñena, madura y profunda. Ve. Por ti, no por ellos. Cierra el círculo. Empaqué una maleta pequeña, con su bufanda alrededor del cuello como talismán. El tren a Pamplona fue un purgatorio, paisajes de viñedos que se desdibujaban en lágrimas. En el hospital, el olor a desinfectante me golpeó como un recuerdo de partos pasados. Mamá yacía pálida, con tubos serpenteando como venas falsas. Julia, murmuró al verme, su mano fría en la mía. Perdóname. Te usé. Como a una mula de carga. Pero te amo, hija. Ama como quieras. Papá en el pasillo confesó su parte, fui débil. Dejé que el trabajo nos separara. Tú cargaste sola. Los hermanos llegaron en tropel, Ana con flores, Luis con silencio solidario, Tomás con torpeza juvenil. Solo Pedro faltaba, excusándose con exámenes. Pero su ausencia era un eco de traición. Esa noche en la habitación del hospital, mamá me pidió ver una foto de Gabriela. Se la mostré en mi teléfono, y sus ojos se suavizaron, es guapa. Tráela algún día. El regreso a Zaragoza fue catártico, pero el verdadero clímax estalló en junio, durante los Sanfermines. Gabriela y yo habíamos planeado visitarlo juntas, un acto de desafío romántico. Pamplona bullía, pañuelos rojos, cánticos en las plazas, el aroma a chistorra asada. Caminamos de la mano por la calle Estafeta, ignorando las miradas curiosas. Mira quiénes son, gritó alguien del barrio. Pero nosotras, erguidas como las torres de la catedral, seguimos. Entonces el caos, un grupo de jóvenes, ebrios de sangría y tradición, nos rodeó en la plaza del ayuntamiento. Mariconas. Fuera de aquí, escupió uno con la cara enrojecida. El pánico me paralizó, recordando cuentos de infancia sobre la intolerancia que se escondía bajo las fiestas. Gabriela se interpuso, su voz firme, somos de Pamplona, como vosotros. Dejadnos en paz. Pero el líder, un tipo fornido con camiseta de los Osasuna, me reconoció, es la hermana de Pedro. ¿Qué haces con esta? El tumulto creció, empujones que no llegaron a golpes pero dolieron en el alma. De repente Pedro surgió de la multitud, alertado por un amigo. Basta, rugió plantándose entre nosotros. Es mi hermana. Y Gabriela, su mujer. Tocadlas y os parto la crisma. El grupo retrocedió murmurando, y Pedro nos sacó de allí, hacia la tranquilidad del parque de la Ciudadela. Allí, bajo los árboles centenarios, el llanto nos unió. Lo siento, Julia, sollozó él. Vi tu fuerza y quise ser como tú, pero el miedo me cegó. Te quiero, hermana. A las 2. Gabriela lo abrazó y en ese gesto, el perdón floreció como las rosas en el rosal cercano.
No fue fácil, las lágrimas sabían a sal de heridas frescas, pero fue real, humano, como el abrazo de un torero al toro antes de la muerte. Regresamos a Zaragoza transformadas. Mamá se recuperó lo suficiente para visitarnos en otoño, trayendo chacoli de Rioja y una bendición torpe: sed felices, hijas. La familia no era perfecta, aún había silencios en las llamadas, prejuicios susurrados, pero el amor, el nuestro, era un faro en la niebla navarra. Hoy, mientras escribo la segunda parte de esta confesión, Gabriela prepara cena, gazpacho andaluz con un toque vasco, riendo por mi dramatismo. Tu historia no es tragedia, Julia. Es epopeya. Y tienes razón. En las tierras de España, donde el sol besa las heridas, hemos aprendido que el sacrificio no ata, sino que libera. Y el amor, ese loco torbellino, es el único Dios que adoramos. El otoño de 2021 pintó Zaragoza de ocres y rojos, como un lienzo de Sorolla capturando la melancolía del Ebro. Gabriela y yo habíamos tejido una rutina que era Our Sanctuary, mañanas de lectura compartida en el balcón, donde el viento del Moncayo traía ecos de flautas pasiegas, tardes en la editorial, donde yo empezaba mi primer trabajo como correctora, corrigiendo no solo palabras, sino mi propia narrativa rota. Pero la paz, en historias como la nuestra, es frágil como el cristal de La Rioja, y el último acto de nuestro drama se desplegó con la sutileza de un encierro matutino, rápido, impredecible, cargado de cornadas emocionales. Todo comenzó con una invitación inocente, la boda de Tomás, mi hermano menor, en la iglesia de San Saturnino de Pamplona. A los 22 él se casaba con una chica del barrio, Elena, en una ceremonia que prometía ser el bálsamo final para nuestra familia fracturada. Venid las dos, me escribió Ana en un WhatsApp lleno de emojis de corazones. Mamá insiste. Quiere veros juntas. Gabriela dudó, sus dedos entrelazados con los míos mientras paseábamos por el tubo, el laberinto de bares que olían a vino y a recuerdos. Julia, ¿estás segura? No quiero ser la intrusa en tu reescenario familiar. La respondí con un beso, salado por la brisa del río: eres mi familia ahora. Y ellos lo saben. Pero en el fondo el miedo serpenteaba, ¿y si las viejas culpas resurgían como niebla en el valle? Empaqué mi mejor vestido, un falda plisada azul como el cielo navarro, heredado de mamá, y un frasco de perfume de lavanda que Gabriela adoraba. El trenave nos llevó de vuelta a Pamplona en 3 horas, pero el viaje emocional duró años. La ciudad nos recibió con su abrazo áspero, el olor a tierra mojada después de una tormenta, las campanas de la catedral tañendo como advertencias. La casa familiar bullía de preparativos, mamá en la cocina, amasando empanadas de hojaldre con pimientos del piquillo, papá colgando guirnaldas en el patio, su espalda encorvada por los años pero erguida por la esperanza. Al entrar con Gabriela a mi lado, el silencio fue un latido suspendido. Luego mamá corrió y nos envolvió en un abrazo que olía a ajo y a perdón. Mis niñas, murmuró besando las mejillas de Gabriela como si fuera una yerna de sangre. La cena previa a la boda fue un tapiz de emociones, risas forzadas alrededor de la mesa de roble, donde el jamón serrano se cortaba en lonchas finas como confidencias. Pedro estaba allí con su novia de Bilbao, una arquitecta rubia llamada Marta que me sonrió con calidez genuina. He oído mucho de ti, Julia. Pedro dice que eres la poeta de la familia. Él bajó la vista avergonzado aún por su pasado, pero cuando levantó la copa, con chacol y espumoso, brindó, por las segundas oportunidades. Y por el amor que nos hace valientes. Pero los secretos, como los vinos añejos, fermentan en la oscuridad. Esa noche, mientras Gabriela y yo compartíamos la habitación de mi infancia, con sus pósters descoloridos de toros y poetas, un golpe en la puerta nos despertó. Era Luis, mi confidente eterno, con el rostro demacrado bajo la luz de la luna. Julia, tenemos que hablar. Sobre papá. Me vestí a toda prisa, dejando a Gabriela dormida, y bajé al patio, donde las estrellas parpadeaban sobre el tejado como ojos acusadores. Luis fumaba un cigarro puro, un vicio heredado de papá, y su humo se enredaba en el aire fresco. No es lo que crees, empezó, voz ronca. Papá no solo te usó para criarnos. Él tiene su propia culpa. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Papá había tenido una aventura años atrás, con una mujer de la fábrica, una andaluza fogosa que prometía escape de la pobreza. Mamá lo supo, pero lo perdonó por los niños, por mí que cargaba el peso. Te eligieron como chivo expiatorio, confesó Luis.
Cuando te fuiste, mamá revivió su propio dolor. Te culparon a ti por ser la débil, para no mirarse al espejo. El shock me dejó sin aliento como un toro que embiste sin aviso. ¿Por qué ahora?, pregunté, voz quebrada. Luis apagó el cigarro contra el muro, porque Tomás se casa mañana, y papá quiere confesarlo todo. Limpieza de alma, dice. Pero temía que te hiriera más. El dilema me aplastó, revelarlo en la boda, rompiendo la alegría. O guardarlo, tragándome otra mentira familiar. Al amanecer, la iglesia de San Saturnino era un mar de blanco y oro, con rosas trepando las columnas como venas de pasión. Gabriela, radiante en un vestido verde oliva que realzaba su piel morena, me apretó la mano durante la ceremonia. Tomás, nervioso pero feliz, intercambiaba votos con Elena bajo el altar, prometiendo fidelidad eterna. Yo sonreía, pero el secreto ardía en mi garganta como ron especiado. El banquete en el salón parroquial fue un torbellino de jotas navarras y risas ebrias. Bailamos Gabriela y yo en un rincón, nuestras caderas moviéndose al ritmo de la caja que hacía llorar el aire. Pero papá me apartó durante el postre, tiramisú casero que mamá había preparado con manos temblorosas. En una parte en el jardín trasero, su confesión fluyó como un río desbordado. Julia, hija, no mereces el peso que te di. Tuve una debilidad. Y tu madre y yo te cargamos con ella. Por eso cuando supimos de Gabriela, explotamos. Era nuestro espejo. Lágrimas surcaron su rostro curtido y por primera vez, lo vi vulnerable, no como el patriarca inquebrantable, sino como un hombre roto por sus propios encierros. Perdóname como yo perdoné a tu madre sus silencios. Lo abracé, el aroma a colonia barata y tabaco mezclándose con mi perfume, y susurré, todos tenemos debilidades, papá. Pero el amor no es una. El clímax estalló no en gritos, sino en un silencio compartido. Mamá se unió alertada por el llanto y las tres, padre, madre, hija, nos abrazamos bajo las estrellas, con Gabriela vigilando desde la puerta como un ángel guardián. No hubo escándalo en la boda, Tomás nunca lo supo y quizás sea mejor así. Pero esa noche en el tren de vuelta, Gabriela y yo lloramos de alivio. Tu familia es un torbellino, pero tú eres el centro, me dijo ella, acurrucada contra la ventana. El año siguiente trajo frutos inesperados. Ana vino a visitarnos trayendo noticias, Pedro y Marta esperaban un bebé, y él había diseñado una casa en Bilbao inspirada en nuestras historias, un refugio para amores no convencionales, dijo. Mamá empezó terapia en Pamplona, hablando de sus culpas en voz alta por primera vez. Y papá, en una carta navideña, escribió, sois bienvenidas siempre. Con todo vuestro ser. Hoy a los 30 miro atrás desde nuestro piso ampliado, donde cuelgan fotos de Pamplona, la corrida, el río, nuestras manos entrelazadas. He publicado un poemario, Sombras de Toro, dedicado a Gabriela, que edita mis versos con ternura. La familia no es idílica, aún hay roces como espinas en una rosa. Pero hemos elegido el humanismo sobre la tragedia, perdonar no es olvidar, sino crecer juntos. En las noches de Zaragoza, cuando el viento canta lamentos gitanos, abrazo a Gabriela y sé que nuestra historia no es de culpas, sino de redención. En España, tierra de pasiones y dolores, hemos aprendido que el amor lesbiano no es pecado, sino salvación. Y en ese saber encontramos la paz que mis padres nunca tuvieron.